Hola, bienvenidos a un episodio más de la magia y el caos de ser padres. Hoy queremos invitarte a mirar con otros ojos, literalmente, el desarrollo de tu hijo. Porque hablaremos de algo que muchas veces no se tiene en cuenta a tiempo, la prevención y el cuidado visual desde los primeros meses de vida. Nos acompaña el día de hoy el doctor Andrés Salgado, oftalmólogo pediatra, con quien vamos a resolver todas esas dudas sobre cuándo llevar a nuestro bebé al oftalmólogo, qué señales tener en cuenta y por qué es tan importante no esperar a que veamos algo raro. La visión es clave para el desarrollo motor, cognitivo y emocional de nuestros hijos. Cuidarla desde el inicio es una forma de prevenir dificultades a futuro. Así que si estás en esta etapa de descubrir el mundo junto a tu peque, este episodio es para ti. ¡Comenzamos! Bienvenido, Andrés. Muchas gracias por la invitación. Pues bueno, cuéntanos un poquito de ti, cuéntanos sobre tu profesión, porque no eres solamente oftalmólogo o pediatra, tienes un montón de especialidades, varias. Bueno, básicamente, a ver, soy médico, luego hice mi especialidad en oftalmología general y luego una subespecialidad en oftalmología infantil y estrabismo. Bueno, hay nosotros un máster en ingeniería tisular, pero eso no viene al caso. Okay, muy bien. Esta duda que hicimos como intro es la que tienen muchas mamás. Bueno, yo ya conozco a Andrés mucho tiempo y yo sí les he dicho a mis mamás que es muy importante que les lleven al mes, ¿no es cierto? O al oftalmólogo pediatra para que les revise el oftalmólogo y luego, no sé, un poco explícanos cómo es la dinámica, o sea, si estoy correcta o... Ok, sí, en efecto, suele sorprender a las mamás que se pida un screening oftalmológico en una edad muy temprana. Se piensa que la revisión oftalmológica únicamente involucra la toma de visión y obviamente un niño de un mes no lo podemos hacer. Pero una revisión oftalmológica va más allá. El ojo es uno de los primeros órganos que se forman en el cuerpo. Cuando los papás se enteran que están embarazados, que van a ser padres, pues el ojo y el cerebro ya se están formando. Y el ojo es una derivación del cerebro. Entonces, es un órgano que cuando termina el embarazo está formado, digamos, estructuralmente, pero su función no. Un niño aprende a ver hasta los 8 años de edad, siempre y cuando la estructura ocular esté bien formada. Entonces, de esa valoración inicial, pues nos permite descartar que no haya malformaciones oculares, haya problemas que no le permitan ver bien a ese niño, o inclusive nos puede predecir si ese niño de una manera temprana va a necesitar lentes o no, y luego va a influir en su desarrollo visual posterior. Entonces, ese screening oftalmológico lamentablemente no es una política de salud pública cuando debería serlo. De hecho, el 80% del aprendizaje de un niño en el primer año lo hace a través de sus ojos, siempre y cuando vea bien. Claro. Entonces, si es que no sabes si tu hijo ve bien, pues lo estás condenando a que recién cuando hable o en el mejor de los casos, cuando recién entra a la escuela, se dan cuenta de que realmente tiene un problema. Y a veces ya es muy tarde, ya no se puede hacer nada a esa edad. Entonces es un examen que si lo hace una persona que está entrenando en manejar niños, pues puede darte mucha información. Esta mañana, por ponerles un ejemplo, pues vi una niña de 4 meses de edad que la llevaron a los papás porque pensaba que desviaban los ojos, que no lo hacía. Pero en el examen encontré que es muy probable que necesite lentes ya. Entonces, el examen es, digamos, va más allá de solo ver los ojos, sino es un examen que va en la parte externa, interna, el comportamiento visual, los movimientos oculares, y eso te puede ayudar a ti a tomar ciertas medidas para manejar. ¿Desde qué edad deberían usar lentes o se podría usar lentes en el caso? Es una muy buena pregunta. En términos generales, un niño puede utilizar lentes desde el año de edad, pero hay ciertos casos, por ejemplo, niños que fueron operados de catarata y necesitan lentes desde los 2 meses de edad. Es decir, hay ciertos problemas pueden requerir lentes desde una edad muy temprana. Es decir, el lente siempre se asocia a que es muy pequeño para ponerle un lente, cuando realmente no lo es así. El problema es que si no corriges algo desde muy pequeño, vas a tener muchos problemas al respecto. No sabía que desde tan chiquitos. Ay, de hecho, yo manejo muchos bebés Sí. y nunca he tenido un bebé tan chiquito ya con lentes. No, de 2 meses no, la verdad. Sí he tenido bebés de 8 meses con lentes, sí. Sí, Pero sí, ya te digo, son casos excepcionales. claro. Pero puedes hacerlo. Por ejemplo, esta niña que les contaba hoy, sí, o sea, por el término de medidas podría necesitar lentes ya.
pero voy a darle un plazo, el problema que tiene puede esperar unos meses, pero seguramente cuando tenga un año, esa niña ya va a llevar lentes. Y, como os digo, el motivo de consulta no fue ese, pensaban que desviaba los ojos. Y en el caso de los bebés prematuros, que a veces suelen tener también, Ese es un grupo en el cual se debe exigir la revisión de un fondo, o sea, del ojo. No es una opción. Hay varios mitos al respecto. Siempre se relaciona el tema de que el oxígeno le puede dejar ciego. Y eso no es así. Si pensamos un poco más en grande, hace unos años tuvimos la pandemia del COVID. ¿Cuánta gente estuvo expuesta meses a oxígeno y no se conocía? El tema es que se da una alteración en el desarrollo de la retina, de un tejido que está dentro del ojo. Y cuando un niño nace prematuro, pues ese desarrollo, de cierto modo, para poner palabras sencillas, es como que se detiene y después de unos días reinicia su desarrollo. Si es que no se examina y se sigue a ese niño en el control de sus fondos de ojo, puedes condenarle a ser ciego el resto de su vida. Entonces, un niño prematuro es obligatorio que tenga una revisión oftalmológica. Se recomienda que del nacimiento, más o menos 2 semanas después, debería ser su primer examen y luego, de acuerdo a los exámenes, a lo que vas encontrando, estos exámenes se pueden extender hasta la 41, 43, inclusive 45 semanas de edad gestacional después del nacimiento. Oye, eso es muy interesante porque yo sabía que es importante que los prematuros vayan al oftalmólogo, pero yo pensé que se manejaba igual que los otros, o sea, al mes. No. Ahora que tú me dices eso es muy bueno porque tengo que escribir a varias veces. Pero qué bueno saber. Y otra cosa que tú mencionas y que es muy importante es que yo siempre les digo a las mamás, tienen que ir donde un especialista de ojos, o sea, no es que el pediatra abarca todo, o sea, el pediatra no tiene todos los instrumentos, digámoslo así, para revisar bien a un bebé. Entonces, por eso mismo yo creo que las mamás que nos están escuchando y los papás que nos están escuchando deben tomar en cuenta que es muy importante llevarles donde el oftalmólogo pediatra a que le revise a su bebé, que sea especializado. Nuevamente hablamos de los especialistas. estaba pensando exactamente en eso, que lamentablemente no trabajamos todos de la mano. Deberíamos. Y deberíamos. Exactamente. O sea, esta información, y les felicito por esta iniciativa porque es una información de primera mano que les llega a los papás. Es sorprendente como, por ejemplo, tocando nuevamente el tema de los prematuros, no siquiera les dicen que revisarle a su niño. Sorprende la escasa evaluación que tienen los prematuros a nivel público, que eso sorprende. Entonces, estos tipos de medios de comunicación nos ayudan a llegar a los papás, ponerles en palabras sencillas, o sea, de esto que acabamos de hablar. Oye, es un niño prematuro, tiene que revisarse. Preguntarle al pediatra cuándo le tiene que ver. Y no es, ayer me pasó, un niño que fue prematuro, pregunté si le habían revisado los ojos, me dijeron no, porque no le pusieron oxígeno, entonces no necesita su revisión. Y no va así de la mano. O sea, una cosa es el oxígeno que requiere para vivir, pero otra cosa es su desarrollo retiniano que no se completa hasta, como les digo, 41, 43 semanas, más o menos, que es cuando terminan los controles. Sí, justamente la bebé que salió también, el rato que llegaba, ella tuvo, porque ella es de 26 semanas. ¡Qué madre! Entonces ella sí tuvo operación incluso. Pero se dieron cuenta, yo diría que un poco tarde, no inmediatamente. O sea, tú me dices que a las 2 semanas ya. En términos generales, más o menos Y ella, 2 semanas del nacimiento desde la primera revisión. su cirugía la tuvo recién a los 2 meses de salir Bueno, del hospital, que era ya a los 5 meses de ella. claro. Porque El tema es que, por ejemplo, o sea, hay un punto de corte, obviamente un poco más específico. Esta recomendación de de las 2 semanas es más o menos alrededor de la 31 semana, pues que si fue una prematura extrema de 25 semanas, es una niña que en cuanto se tenga que hacer el examen, tiene que hacerse el examen visual. Se da mucho interés a la parte auditiva, que está muy bien, hacer un screening audiológico a los niños, pero nadie le hace caso a los ojos, cuando es lo que más te enseña en el primer año. Y se dan cuenta mucho más tiempo, más tarde. Bueno, yo me he dado cuenta en las terapias, el rato que trabajo y ya veo que no me ve con profundidad, cuando yo le pongo el juguete y no hay mucha coordinación, ya en una edad de 4 meses que estamos hablando ya de coordinación mano-ojo ya no alcanza. Y ahí es mi pregunta recién, ahora voy a tomar en cuenta desde antes. Exacto.
porque recién a los 4 meses yo digo, ¿y le viste al oftalmólogo? No, ¿Por qué? ¿para qué? Si no, Es lo mismo que el dentista, o sea, ¿y por qué tengo que llevarle cuando le sale el primer diente? Y yo, porque es importante el chequeo, no solamente dientes, de encías, de todo. Lo mismo viene a ser en el oftalmólogo, pero no tenemos esa... si esa cultura. Y no, Exacto. o sea, yo digo, y este es un tema que desde la Sociedad Ecuatoriana de Oftalmología Pediátrica intentamos llegar sobre todo a los que de primera mano, que es del pediatra. Oye, revísale los ojos, no pasa nada. Ahora hay más pediatras que se involucran en esa primera revisión, en que les interesa saber cómo está su ojo. Los papás se quedan tranquilos si su revisión ocular está normal. Y eso también hace que toda esta información que estamos compartiendo ahora los papás lo conozcan y tomen en serio una revisión oftalmológica. Y no es que le veo al mes de vida y luego lo veo a los 5 años cuando va a entrar a la escuela. Hay que verlos todos los años si es normal la revisión. Si se encuentra un problema, los controles son antes. Claro, Es igual que la visita al odontólogo, la visita visual es anual, Sí, y es como, no cuando entrar a la escuela. no, y es que yo siempre les digo, ¿por qué les llevan al pediatra al control del niño sano? Que está muy bien. Tú no puedes llevar al oftalmólogo a una revisión oftalmológica del niño sano. O sea, no necesitas encontrar problemas, al contrario, debemos evitar problemas, pero si los detectas a tiempo, los puedes tratar. Claro, pero normalmente el oftalmólogo se va cuando ya hay una necesitas porque no ves o porque No, porque entra en el cuello. presentación, ¿no? A los 4 o 5 Sí, años. que porque necesitas un certificado. Y muchas veces, y ahí volviendo a lo que mencionaba antes, se quedan contentos con una revisión optométrica, que no tiene nada que ver con una revisión oftalmológica. O sea, optométrica es siéntate, cuánto ves, si te encuentran una necesidad de lentes, tal vez te bien y se acabó. Pero nadie ve motilidad ocular, nadie ve la superficie ocular, nadie ve el fondo del ojo, no se confirman las medidas. Eso es otro tema. O sea, les debas a una persona que no está autorizado, por así decirlo, para dilatar, administrar fármacos y dilatar una pupila, y el niño lleva unos lentes que no le corresponden. Entonces, por eso no hagan revisiones infantiles en óptica. Los ópticos son muy buenos profesionales, pero no están capacitados para manejar completamente un niño. que no son especialistas de eso. Correcto. Ay, bueno, yo creo, es súper chistoso, pero como Dula, que no tiene que ver nada con este tema de medicina ni nada, cuando yo les visito a las mamás para el tema de la lactancia, o igual cuando les visito ya en el hospital, yo les digo, tienes que hacer esto, tienes que al mes de esto, ¿no? Y es, ¿por qué no es tan fácil para los padres decir eso? Yo creo que es su responsabilidad, no mía. Porque a la final, a mí me interesa que se bebe lacte. Esa es mi función. Claro. A mí me interesa que esa mamá se sienta bien y que dé a luz en un parto respetuoso. Pero ya todo lo que tiene que ver con el bebé, creo que he aprendido, y sí es verdad que he aprendido gracias a ti en esto, porque tú me has enseñado un montón de cosas. Por eso vi la necesidad de decirles a las mamás que hagan esto. Pero si nos ponemos un poco a pensar en el tema de que el profesional que debe decir es el pediatra, ¿no? Efectivamente. Sí. O sea, yo, por ejemplo, sí felicito a los pediatras cuando dice, me manda porque me dice que tengo que hacer un screening visual. Claro, y el papá, o sea, la primera es, ¿Por qué? ¿por qué? O sea, ¿qué le va a examinar a mi niño si tiene un mes? ¿Cómo le va a examinar? Pero claro, después de que el papá se involucra y ve todo lo que es un examen oftalmológico, te digo, en el mayor de casos, tengo otro niño de 3 años que nunca le he examinado, le voy a traer, o sea, entienden la importancia. Entonces yo, al igual que ustedes, utilizo a los papás para transmitir esta información y darles la importancia que requieren los screening visuales, auditivos, etcétera, etcétera. Lamentablemente aquí estamos acostumbrados a hacer medicina curativa, pero no preventiva. Exacto. Realmente debemos buscar prevención, o sea, no llegar a una enfermedad para entonces buscar una solución, es evitar una enfermedad. Entonces, sí hay que trabajar todos de la mano, transmitir esta información a los papás, a los pediatras, a todos los profesionales que están involucrados en el manejo de niños, decirles, esto también es importante. Ahora, Andrés, tomamos en cuenta los 2 meses de mi prematuro, tomamos en cuenta el mes de un niño normal, tú les ves, les revisas, y de ahí, como dices, sería la próxima cita al año, ¿no es cierto? Si es que todo está bien, una vez al año es recomendable hacerlo, al menos hasta que termine su desarrollo visual. Algo que también les cuento a los papás es, la pregunta típica es, ¿cuánto ve mi hijo cuando les llevan al mes? ¿Ve colores? ¿Ve formas? Entonces les digo, miren, un niño al mes, o sea, cuando recién nacen,
pues más o menos se calcula que ve alrededor de un 5%. Al finalizar el primer año, desarrolla a tener un 20%, pero el 80% restante debe alcanzarlo a los 8 años de edad. Es decir, todo niño de 8 años de edad debe ver un 100%. Es cierto que hay niños que lo consiguen antes, pero si ese niño a los 8 años no alcanzó el 100%, va a tener problemas a futuro para el resto de su vida. Habrán escuchado esto del ojo vago, si no ve bien con uno de sus ojos, pasado los 8 años es muy complejo rehabilitar ese ojo, inclusive a veces no se consigue darle el 100%. Y es una medida que si lo hubieran manejado a tiempo, le condiciona el resto de la vida. Una persona que no vea bien con uno de sus ojos, le limitas en actividades, en profesiones, en habilidades. ¿Por qué? Porque no le llevaste con él. O sea, eso es la prevención. Claro, esa es la importancia de la prevención, justamente. Pero ya en muchos temas también, el tema de Lamentablemente, es eso lo que nos dice. Tenemos una cultura de no salud preventiva. Sí, ¿para qué voy a gastar en mi prevención? O Exacto. sea, ¿por qué voy a hacer esto? Es innecesario. Si mi hijo ve bien, súper bien. No puede ser. No, ¿cómo sabes? Que yo le digo que vea, dale, claro, y si ve. Sí, ve. Sí, pero es que ya cuando son más grandes, a partir de 2 años y medio, 3 años, ya se les puede tomar visión y ya tener un valor objetivo de cuánto ve. Y puede ser también hereditario, también tomar en cuenta que los papás tengan lentes. Es aún, Sí, más aún. O sea, hay enfermedades oculares que tienen una herencia muy dominante y tienen que ser valorados. O, por ejemplo, si en la familia hay antecedentes, esto que les hablo de ojo vago, de estrabismos, de cataratas congénitas, de lentes inclusive. O sea, cuando un papá siempre parte de antes de examinar al niño es preguntar a los papás, ¿usan lentes sí o no? Sí, ¿cuándo comenzaron a usar lentes? Porque no es lo mismo utilizar por lentes con 40 años, que no ves de cerca, me digas, ¿sabes qué? Sí, a mí me pusieron lentes a los 3 años. Entonces, ese niño algo le pasó a ese papá y hay que estar muy alerta de qué pasó qué pasa con ese niño. Entonces, todos esos antecedentes son muy importantes, sobre todo si hay enfermedades oculares en la familia, deben ser revisados los niños más a fondo, o sea, ser una de las prioridades del momento del examen infantil. ¿Qué es la miopía, Yeah, la metropía y todas las... esos son problemas refractivos, es como llevan el nombre. Entonces son tres, es la hipermetropía, el astigmatismo y la miopía. Entonces la hipermetropía es una dificultad para ver de cerca y de lejos, pero sobre todo de cerca. Es muy clásico en los niños esto. Son niños que se suelen acercar cuando hacen una actividad como por ejemplo pintar, dibujar, tener un celular que no está correcto, ver una pantalla, o sea, se acercan excesivamente y es algo que lo hacen de manera repetida. Un niño nunca te va a decir no veo. Eso es rarísimo. O sea, que lo traigan porque un niño dice que no ve es rarísimo. Un niño más bien se adapta. ¿Cómo puedes sospechar que tienes un problema visual? Se acercan a los objetos, cuando empiezan a escribir, se salen de las líneas, se agachan, tienen dolores de cabeza frecuente, giran la cabeza cuando quieren ver un objeto nítidamente. Si un niño se desarrolla bien, pero tú le dices, mira ese cuadro que está da, y gira la cabeza o guiña un ojo, gira y guiña. Eso es ya un signo que te puede llamar la atención. El astigmatismo, pues es un problema que se presenta de lejos y cerca. Y lo que no ves es, en palabras sencillas, como los bordes definidos de las figuras. Si tienes una letra C, tú le puedes ver como una O, como una G, como una D. Es decir, no ves nítidamente el borde de la figura. Y la miopía, pues es un problema para ver de lejos. Ven muy bien, entre comillas, de cerca, pero de lejos ven muy mal. Entonces, algo que también sorprende a los papás es que tengan medida los niños. O sea, cuando examinas a un niño, se espera que tengas algo de medida. ¿Qué se consideran normales para problemas? Entonces, un niño de recién nacido, tú esperas que tenga un +4 de hipermetropía. Bien, eso es normal para un niño recién nacido. Pero un niño de 5 años, es normal que tenga un +4 para hipermetropía. Pero todos estos datos, claro, con el papá es como que tiene medidas, sí, y eso le permite crecer a mí. Pero todo esto va a ser un examen oftalmológico. Si no lo haces, pues no sabes cómo está tu niño. La niña de hoy, niña de 4 meses tiene -1, -0,50, -1 de miopía. Una niña que está muy fuera del rango de normalidad.
van a necesitar lentes, entonces ya se puede ir alertando. Son básicamente las tres explicaciones de las medidas. Que creo que es súper importante porque son como términos que los escuchamos, pero no sabemos No, si es cierto que es. exactamente. Otra pregunta es, los lentes, ¿cuánto tiempo va a usar lentes mi hijo? Claro, para siempre, ¿no? Muy probablemente. Claro. El lente en ningún momento intenta subir o bajar medidas. El lente lo único que te ayuda es a ver. Entonces, ese lente va a ir cambiando mientras vaya creciendo el niño, que irá cambiando medidas, pero el lente no es que les ayuda a ver. Todos tenemos conocidos o hemos vivido que es que a mí me pusieron lentes, los utilicé por 3 años y ya dejé de usar lentes. Es que muy probablemente no necesitabas lentes. Te dieron unos lentes, unos lentes, pero no los necesitabas. Un niño cuando realmente los necesita, pues muy probablemente se vaya toda su vida, al menos hasta su edad adulta, donde se puede ver si se puede operar para quitar los lentes. Pero en la edad infantil siempre necesitan lentes. Y si es que se operan, ¿desde qué edad es como recomendable que pase Es eso? una discusión grande. Digamos, el punto de corte actual es 18 años. Estás asumiendo que los 18 años es la edad en la que ya nace tu desarrollo. Pero ahora, por ejemplo, hay una nueva tendencia a esperar un poco más, 21, 22, 23 años, que vas a estudiar, eso también influye. Eh, entonces, y no es que solo la edad es la necesaria para ser operado, tienes que tener al menos ser adulto, tener una estabilidad de tu medida, que no haya cambios de por lo menos un año y una cierta característica del ojo para ser operado. Eso como requisitos básicos. Una vez que se cumplen, pues te entran a estudiar y ven si te puedes operar o no. Entonces, no todos son candidatos para cirugía. Depende de muchos factores, pero a un niño no se realiza cirugía refractiva. Exacto, en tal caso es un rango súper largo de edad, son 18, 21 años, es un montón de tiempo que podíamos haber cuidado esos Y que hayan aprendido a ver, porque no sirve de nada que se te ocurra. A ver, mi hijo necesita lentes, yo no le voy a poner. ¿Cuánto ves sin lentes? 50%. Sí, más grande le pones lentes, como les decía, hay esa etapa en la que aprende a ver. No aprenden a ver más allá de eso, le pones lentes y ve un 50%. ¿Para qué le vas a operar? Entonces, si quieres asegurarte de que tu hijo al futuro pueda ser candidato a una cirugía para quitarse los lentes, pues tienes que considerar que tiene que ver bien con sus lentes. Es un tanto complejo de entender, pero es el mensaje de esto es siempre sigan los consejos de un profesional, no tomen decisiones los papás por vergüenza, por mitos. Aquí mis queridas abuelas son a veces mis peores enemigos. Claro, las abuelas me dicen, no, es que es muy chiquito para ponerle lentes. Es muy chiquito para mejorar, o sea, para ofrecerle una buena opción a ese niño. Claro, nunca es mucho. No es muy chiquito nunca, exactamente. Claro, a Gael le dijeron, ¿no? Pero es que se le va a hacer las orejas, así. Sí, las orejas, la La nariz. se va a volver vago el ojo porque se pone lentes, todo lo contrario. Mitos de las abuelas, los más típicos. Los no típicos de eso, que para qué le van a poner lentes muy chicos. Pintarle la nariz para que para si está bien no se corrija. No tiene ningún fundamento científico el pintarle la nariz. Jamás le hables a un niño a sus espaldas porque eso hace que se tuerzan los ojos. No tiene nada que ver, o sea, Quita el bebé, sí. digamos, el tema de estrabismo sería brutal. O sea, un montón de niños tendrían los ojos desviados porque le hablaron a su espalda. Yo sí me declaro como un protector de la leche materna, pero la leche materna no debe usarse en los ojos. Exactamente. O sea, no es un líquido para ponerse en los ojos. Entonces, eso es muy habitual también. Ponle gotas de leche materna, que eso le va a ayudar. Sí. No, hay muchas otras cosas que se pueden dar cuando la leche materna es lo mejor que le pueden dar a su hijo. Pero no con los ojos. Sí. Eso es así de lo que me acuerdo. Es alimento de la Oye, cosa importante, justo paréntesis de esto. Cuando tienen lagañones, ¿no es cierto? Digo que nosotros, todo el mundo te dice, ponle agua de manzana, Ujú. ponle el agua de manzana y le limpias. Yo tengo entendido, justo hablábamos con un doctor hace mucho tiempo, que es papá, pero no es oftalmólogo ni nada, él decía que no se les ocurra lavarles con manzanilla, porque a la final, si tiene bacterias o lo que sea, se puede contaminar el ojo, que con lo único que debemos limpiar es con suero excelente. Excelente. Nada más. Así es. Entonces, un poco para que tú... Reafirmar, sí. A ver, es cierto que existen plantas medicinales y que las plantas medicinales tienen ciertas propiedades. Es cierto, está demostrado y muchas de las cosas que utilizamos ahora son en base a plantas medicinales. El problema es que generalizamos. Entonces,
ponle el agua de manzanilla porque es buenísima, ok. El tema es que cómo prepares tu agua de manzanilla, dónde lo prepares, o sea, te super lavas las manos para toparle a tu hijo todo esterilizado, pero le pones agua de manzanilla en los ojos de una olla donde cocinas todos los días. Entonces, no deberías hacerlo. Si ustedes ven cuando hacen agua de manzanilla, siempre queda como un polvo que está en el agua. Entonces, eso puede entrar a los ojos. Entonces, ninguna sustancia debe aplicarse en los ojos. O sea, no aguas de manzanilla, no es que el limón me va a ayudar a mejorar más, que eso es súper habitual. Sí. Eh, la zanahoria, esto siempre lo cuento porque es súper curioso. Una abuela, para hacer que sus nietos no tengan lentes, se le ocurrió la magnífica idea de hacer jugo de zanahoria, meterle en un frasco de colirio y ponerle a todos sus hijos, a todos sus nietos su jugo de zanahoria para que no usen lentes. Lo que consiguió la abuela fue que 10 niños tengan conjuntivitis, porque entonces, sí, coincido con este doctor, es un ácido, Claro, te quema, o sea, te abre. te quema. No es un ácido tan potente, pero te quema. No te cambia el color de los ojos. Entonces, el coronel tiene razón. ¿Qué debes utilizar para limpiar los ojos? Suero fisiológico y una gasa. Punto. Yo siempre, eso también les digo a los papás, hasta ahí llegan ustedes. No minimicen el efecto de las gotas. Y yo me pongo esta gota que me sienta súper bien, le voy a poner a mi hijo porque le va, Por si acaso. por si acaso. O yo tenía un tratamiento que me mandaron hace 3 años ahí guardadito. No. Los colirios tienen una caducidad de más o menos un mes. ¿Por qué? Porque se pueden llenar de bacterias, en fin. Entonces, no pueden administrar el producto. También que quisiera que un poco tú nos hagas ver si es que es así o no, pero tú puedes mandarle un colirio ahorita porque tuvo tal cosa, pero ¿qué tal si ya no es de eso? Y le pones el mismo colirio, compras el mismo. La ideal es cumplir el tratamiento, las dosis y los días y luego desechar ese medicamento. No es, me quedo guardado para la próxima vez que va a ser Es rojito el ojo. le voy a poner eso. No, Puedes no, llevarle. jamás. O sea, los ojos no hay repuesto. No hay un repuesto para los ojos. Puedes terminar gravemente enfermo por la aplicación de colirios. O sea, Como la vecina, para quitar el ruido. o sea, no, por ejemplo, eso no es una lágrima artificial. Exacto. Eso es un fármaco que te ayuda a descongestionar el ojo. O sea, les quita, por así decirlo, el calibre de los vasos sanguíneos, todo, pero no te hidrata el ojo. Y en niños hay que tener mucho cuidado con la aplicación de fármacos, no solo a nivel ocular. O sea, nunca se les ocurriría a un papá abrir una botella de un jarabe, de un antibiótico y decir, voy a darte 2 cucharaditas Por si acaso. no, lo mismo pasa en los ojos. Hay que tener mucho. Sí, o sea, las lágrimas lo que intentan simular es la misma característica de la lágrima humana. Ujú. No, esta es también otra pregunta. ¿Hay lágrimas para niños? No. La composición es muy similar a la lágrima, digamos, de adultos. No sé, es muy difícil hacer estudios en niños. O sea, el tema ético que involucra hacer un estudio en niño hace que se limite la producción de fármacos en niños. Pero el uso de lágrimas artificiales, pues sí está aprobado y se puede utilizar. Y además, en nuestro medio, que tenemos un ambiente sumamente seco, un ambiente con mucha radiación ultravioleta, pues puedes utilizar lágrimas, pero que sean lágrimas artificiales, no lo que tú decías, esas lágrimas que dicen descongestionante, esas no son lágrimas. Ese es otro principio y que no deben utilizar en niños. Ok. Y que esas hay muchas también. O sea, tú te acercas al stand donde están los colirios y tiene, no sé, Sí, 30 sí, muchísimas. y unas que dicen Y ojo, cada lágrima es distinta. Yo lo que les digo a los papás, las lágrimas son como los autos. O sea, un auto te sirve para moverte. Ya está. Pero luego tienes autos más rápidos, más lentos, más grandes, más chicos. Lo mismo pasa con las lágrimas. O sea, tienes que determinar cuál es la lágrima que puede utilizar ese por el problema que tenga. Entonces hay lágrimas más espesas, más líquidas, que duran más en superficie, en menos superficie, que tienen conservante. O sea, un montón de consideraciones que uno toma en cuenta al momento de recetar un medicamento. No es cualquiera. Cualquiera no aplica. Ok, muy bien. Sí, es súper importante eso. Yo, por ejemplo, yo tengo alergia a algunos colirios por los excipientes y los conservantes, ni sé qué. Entonces tengo mi colirio. Pero mi colirio no lo puedo poner a mi hijo. Mi hijo tiene otras condiciones, otras cosas. Eso debemos tenerlo muy, Y no se pueden compartir. y no se debe compartir. ¿A qué te pongas en los ojos se debe convertir? Totalmente. Mi rim
No, nada, maquillaje, no. Exactamente. No debes comprar que no. Qué interesante, Andrés, todas estas cosas. Yo quisiera un poco que hagamos como sí, unas mini cápsulas de cosas importantes que tenemos que recordarles nuevamente a los papás. Entre esas, otra vez volver a decir que es muy importante ir al nuevo pediatra y todas esas cosas como estas cápsulas importantes que tú sabes que son muy buenas para los Sí. papás que nos escuchan. A ver, primero hacer prevención. El primer examen oftalmológico debería ser en el primer mes de vida. Ahí debería planificarse. Si todo está bien, hacerlo cada año, al menos hasta los 8 años de edad, y ya se van ajustando de acuerdo a lo que vamos encontrando. Eh, no administrar medicación por su cuenta. Debe un médico haberles indicado que puede utilizar ese medicamento. Algo que no hemos hablado y que es súper importante y cambió la indicación en febrero fue el uso de pantallas. Hasta diciembre del 2024 se decía que los niños de entre los 2 y los 6 años pueden estar expuestos 1 hora al día a pantalla. Actualmente esa indicación cambió. No deben exponerse hasta los 6 años de edad. Y desde los 6 en adelante, máximo 1 hora al día. No da igual si la pantalla es sumamente grande o sumamente chica. El tema es la exposición a pantallas. Entonces, eso sí es algo que lo vivimos todos los días y que no deben ser. O sea, una vez que ustedes les ponen a un niño una pantalla, es abrir un mundo que es muy difícil sacarlo, pues. Entonces, no es ponerle las pantallas. Quieren un niño sumamente inteligente, hábil, háganlo jugar, háganlo pintar, háganlo hacer juegos de manos, de carreras. Eso le va a ayudar a desarrollar. Una pantalla no te ayuda a desarrollar. A ver, entonces, bueno, hasta los 6 años de evitar pantallas. Ya, bueno, yo sí los decía eso antes. Pero de ahí, desde los 6 hasta los 18. Exactamente. Una hora. Pues ahí hay como más detalles, pero donde que tú te amplías mucho, eso ya es 1 hora se convierte en 2 y 2 se convierte en 4, entonces 1 hora en términos generales. Es increíble ahora el abuso de pantallas. Sí, sí. Y el tema no va no solo por la parte visual. En enero la Asociación Española de Pediatría tomó esa decisión por los efectos a nivel del desarrollo cerebral, psicomotor. Se está perdiendo la motricidad fina, porque una pantalla lo único que utilizas es el dedo índice para cambiar las cosas. El escribir utilizas toda la mano para poder escribir. He tenido niños que le pregunto a la mamá, ¿y pinta? Y me dicen sí. En el live. Ay, le pones la pintura al lado y no tiene idea cómo que yo pinta así, con el dedo y la pantalla. Es Se expertísimo. está aprendiendo. Y lo que llama mucho la atención es el comportamiento, altera el comportamiento de las pantallas. O sea, un niño se vuelve menos paciente, no espera su turno, no puede comportarse socialmente. El juego te ayuda a aprender comportamiento social. Hay reglas, hay momentos en los que tienes derechos, lo que tienes que esperar. O sea, el juego es un momento muy, muy importante. Y también encontraron que hacen rasgos de autismo quienes abusan de pantallas. Ok, sí. Entonces, todo ese abanico de cosas Wow. es lo que quieren evitar con el uso de pantallas. Yo tengo ahí una pregunta, justo porque se me vino una mamá. ¿Qué pasa con estos lentes Blue Block, los del filtro azul? Porque ella sí usaba pantallas desde muy chiquitos. De hecho, yo llegué y encima de su cuna tenía su iPad y yo, wow, tiene 2 meses. Quiero venir a vivir acá. Sí. Pero le digo, pero me digo, ya le estás poniendo a mis personas. Pongo como que los videitos de música, digo igual, los videos de música pasan figuras y es una sobreestimulación. Y me dice, no, y en el tema visual, sí, no te preocupes porque yo ya tengo para todos, son 3 hijos, los lentes Blue Block, unos divinos, ¿no? Unos lentes preciosos, no pesaban nada, el juguete de la vida. Pero ¿qué pasa? Funcionan. Ahí el primero Aparte cosa del es, desarrollo, ¿no? el tema es, ¿por qué buscamos justificación para usar pantallas? O sea, algo que me permite utilizar pantallas más tiempo, cuando la solución es simple, no pantallas. Y que estamos todos involucrados en eso. O sea, como familia no puedes decir a tu hijo, no uses pantallas y yo no salgo a mi casa y no paro de utilizar una pantalla. No, tiene que ser un tema familiar. Pero respecto a esto de la luz azul, fue muy llamativo cómo volvió a tener como un realce en la época de la pandemia. Todos estuvimos en pantallas, encerrados, etcétera, etcétera.
Y esto no viene de ahora, viene de la época, de la década de los 60, cuando hicieron las primeras pruebas de qué pasa con la luz blanca, básicamente. La luz blanca es la combinación de varias ondas de color, entre ellas la luz azul, la onda azul. Este está muy cerca de lo que habrán escuchado ustedes, las ondas violeta y ultravioleta. Entonces, de ahí viene la idea de que puede generar daño. Hicieron varios estudios cuando apareció esto de que la luz azul podía generar daño a nivel ocular. Se hicieron más pruebas y compararon. Una de ellas, cuánta luz azul tiene la fuente de mayor luz blanca del mundo, que es el sol. Entonces, la que más luz azul tiene versus una pantalla. Y el sol tiene como 1000, 2000 veces más cantidad de luz azul. Entonces, si realmente necesitaríamos una protección para la luz azul, pues toda la humanidad debería ser ciega en algún momento. Porque todos estamos expuestos al sol. Eso por un lado. Luego, genera un gasto innecesario, genera una falsa seguridad. Porque te dijo esta mamá, no pasa nada, yo tengo mis lentes de azul, de luz azul, y ya está protegida. No, no le pongas. Y más allá de eso, es que nuestro cerebro tiene una conexión con el ojo que nos hace despertarnos a través de la luz azul. Todos en algún momento habremos llegado a casa casi amaneciendo, muertos de sueño. Entre que te metes en la cama, amanece y se te fue el sueño. Nuestros ojos detectan la luz del amanecer y le dicen al cerebro, es momento de despertarse. Y el cerebro elimina hormonas para arrancar el día. Si tú te pones un filtro azul, estás bloqueando esto que se llama el haz retino, de la retina hipotalámico, de una zona del cerebro. Le bloqueas y tu cerebro no sabe qué hacer. Me despierto, no me despierto, hago hormonas, no hago hormonas, y pasas todo el día por haber dormido 8 horas, te levantas y dices, hoy sigo cansado. Y es porque le estás dando información de que estás bloqueando esas hormonas de despertar. Entonces, más allá de que sirva o no, sí hay una contraindicación que es el bloquear esta vía de información entre el ojo y el cerebro. Entonces, no debería nadie usar lentes con protección para luz azul. Qué loco, claro, porque todo el día estás usando los lentes Y te estás y te bloqueando estás todo bloqueando el todo el tiempo. tiempo. Entonces, estás muy agotado. Miren que esa información es súper importante, no solo para los bebés, ni Para todos. pero no es para todos. Exactamente. Y no hay, no, o sea, esto se ha generalizado, todos deben llevar esto. No, es que no hay en medicina y en el campo médico nada es para todos y para nadie. Y hay que seleccionar cada caso. Pero en el caso de esto de luz azul no se recomienda. No se recomienda a niños ni adultos. Súper importante. Sí, qué interesante. Hemos aprendido muchas cosas, nos hemos traumado un poco. Cuéntanos, ¿dónde te pueden encontrar? Atiendo en Quito y en Cumbayá. En Quito estoy atendiendo en las torres médicas del Hospital Metropolitano y en Cumbayá en el Hospital de los Valles. Y para citas pueden llamar al 02-322-0099 o al 099-866-8146. Súper, Andrés, muchísimas gracias. Pero bueno, sí, ha sido muy interesante. Te agradecemos, Andrés, por todo tu profesionalismo. Eres un hombre que sabe muchas cosas, que nos enseña y nos aporta, y eso es bueno porque todos los profesionales que pueden aportar es algo bueno y positivo para el mundo. Gracias, mi Majo, por un podcast más, y les agradecemos a todos por escucharnos. Esto fue La magia y el caos de ser padres.